Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. El comprador celeste ha hecho una compra, vosotros. Escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 6 y versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas personas dudan en ponerse al servicio del Señor porque temen no ser aceptados. Responderé con una pregunta a esta duda. Si hacemos compras en un almacén, ¿no nos gustaría recibir la mercancía? El hecho de haber efectuado una compra prueba no solamente que estamos deseosos, sino expectantes de recibir la compra. Apliquemos esto al pecador que va a Cristo. Nos ha comprado con su propia sangre, tal como leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 28, y también en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2 y versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros. Ha comprado todos los pecadores del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 16. Y Jesús dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículo 51, «El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Y también leemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5 y versículos 6 y 8. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien puede decir, pero yo no soy digno. Esto quiere decir que no valéis el precio pagado y teméis acercaros a Él para que Cristo no rechace la compra. Deberíais temer en ese sentido si la compra no hubiera sido concluida y el precio no hubiera sido pagado. No debéis preocuparos por la cuestión del valor. Cristo ha hecho la compra en plena conciencia. Con los ojos abiertos, no está en absoluto decepcionado cuando vais hacia Él. No os encuentra sin valor. Si la compra le ha sido satisfactoria, deberíais ser los últimos en decepcionaros y quejaros. Lo más maravilloso de todo esto es que justamente porque no erais dignos, Él os ha comprado. Ha visto en vosotros grandes posibilidades y os ha comprado no por lo que erais o por lo que valéis ahora, sino por lo que Él puede hacer con vosotros. No tenemos justicia alguna ni virtud alguna, es por eso que nos ha comprado, para que seamos justicia de Dios en Él, como escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 21.